Bueno, muchachos, acá les dejo el videito que les prometí, es un videito corto. Vienen las lecturas, la lectura de cada una de ellas y luego procedo a hacer la explicación de cómo se desarrolla. La recomendación es que ustedes escuchen la primera lectura, pausen el video y traten de resolverlo buscando como siempre las palabras clave, poniendo la atención a los signos de puntuación, etcétera, buscando sinónimos y ustedes pueden hacer todo tipo de anotaciones en un cuadernito o algo que tengan a la mano. Después, en la siguiente parte del video, viene el por qué se resuelve de esa manera. Recordemos que esa es una de las probables soluciones, pero no es la única. Si tienen duda con alguna, me pueden preguntar. Bien, chicos, seguimos con la práctica. Esta lecturita dice, decía Séneca que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter creador, formador, regenerador, fortalecedor o constructivo. Vamos a trabajar este ejercicio número 2. El ítem dice, decía Séneca que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Tenemos que leer la proposición que nos hacen o lo que nos preguntan y dice, de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter. Entonces vean que acá tenemos que basarnos en cómo el autor trata a las dificultades y ver qué dice ahí la palabra clave con certeza. El enunciado de este ítem señala que el árbol firme es aquel al que el viento azota. Y a partir de esta afirmación es que se pide que busquemos entre las opciones cuál de ellas es la que refleja el sentido que el autor del texto le da a las dificultades. Si revisamos las posibles respuestas que se ofrecen, tenemos las siguientes consideraciones. Por ejemplo, en la A nos dice creador. Sin embargo, podemos ver que el texto no afirma que los árboles son creados cuando son azotados por el viento. Por lo tanto, tenemos que descartarlo. Asimismo, tenemos en la opción B, nos dicen que formador, pero el texto tampoco nos indica que los árboles se formen cuando son azotados por el viento. Entonces, tenemos que rechazar esta opción también. De igual forma, tenemos la opción C, que señala el concepto regenerador, y la opción E que nos dice constructivo. Pero tenemos nuevamente que el texto no nos dice que los árboles se regeneran o se construyan cuando son azotados por el viento. Por consiguiente, tenemos también que ver que estas opciones no son la correcta. Viendo todo esto y siguiendo el orden en el que aparece la instrucción, la opción D sí responde a lo que se solicita. Y también podemos afirmar que exponen el texto. Y de esta manera, cuando se enuncia la palabra fortalecedor, cuando nos dicen que algo es fortalecedor, podemos ver claramente que el texto nos dice que los árboles fuertes son aquellos azotados por el viento. Y justamente son estos árboles los que tienen la fortaleza, son los que pueden resistir el golpe, ¿verdad? Por lo que esta es una clave sin duda. Entonces también podemos ver la palabra clave en el texto que dice firme y la palabra fortalecedor tienen una cierta relación, porque lo que quiere decir Séneca es que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel al que el viento azota. Entonces, el único árbol que tiene fortaleza y que es consistente es, vean que acá al que el viento azota, las dificultades es el azote y estas dificultades constituyen el carácter fortalecedor de los árboles. Okay, continuamos. En este tercer ejercicio tenemos que ver el tipo de ítem. Si nos fijamos, son dos oraciones, luego seguido por tres afirmaciones, y de esas afirmaciones está la premisa que nos dice que el texto sea falso. Entonces, tenemos que leer
Primero el texto, luego las afirmaciones para ver cuáles de ellas contradicen a la lectura, o sea, lo hacen que sea falso. Si alguien sabe andar en bicicleta es porque ha pasado por un proceso de aprendizaje, durante el cual pueden ocurrir muchas caídas. No obstante, llega el momento en que el aprendiz es capaz de mantener un equilibrio activo. Analice las siguientes afirmaciones. 1. El aprendizaje no requiere de tiempo. 2. En todo aprendizaje pueden ocurrir equivocaciones. Y 3. Algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. Ok, vamos a ir leyendo y descartando cuál de ellas lo convierten en falso. Acá tenemos el análisis. La primera afirmación nos dice, por ejemplo, que el aprendizaje no requiere de tiempo. Por esta afirmación es falso lo que se plantearía el texto, porque si el aprendizaje no requiriera tiempo, quien aprende a andar en bicicleta no tendría que pasar por un proceso. Tiene lógica porque todo aprendizaje requiere proceso y todo proceso lleva tiempo. La segunda afirmación reafirma lo que el texto nos indica, que es que en el proceso de aprendizaje ocurren caídas y esto se puede traducir como equivocaciones. Y por último tenemos en la tercera afirmación que se confirma lo que el texto señala cuando dicen que llega el momento en que el aprendizaje es asumido por el aprendiz. Por lo tanto, algunos procesos de aprendizaje no duran eternamente. Eso es la famosa curva de aprendizaje, que llega el momento en donde la persona domina lo que se le ha enseñado y por eso concluye el proceso. Entonces, por eso tenemos que solamente la 1 es correcta. Si se recuerda qué era lo que nos pedían en la instrucción, es muy claro que la opción es la A, porque la primera afirmación es la única falsa con respecto a lo que nos pide el texto. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Si nos fijamos, es ítem corto, igual tenemos que ponerle atención a los signos de puntuación. Tenemos el ítem, tenemos la premisa y las 5 respuestas probables. Y dice así: los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Según el texto anterior, alcanzan sus metas quienes compitan con. Tenemos las siguientes palabras: esperanza, insistencia, frecuencia, entusiasmo e inteligencia. Para resolver primero tenemos que buscar sinónimos de las palabras clave, que en este caso, si nos fijamos, serían las palabras persistente y constante, debido a que ellas son las que indican las características de los luchadores. Entonces, tenemos que ver acá que para resolver este ítem se debe identificar cómo se alcanzan las metas y cómo las alcanzan las que compiten. Este texto principal afirma que los luchadores exitosos son persistentes y también nos dicen que en una carrera de resistencia ganan los competidores más constantes. De esta forma, ser persistente o constante es lo fundamental. Por esto tenemos que la letra B es la que se ajusta más, ya que insistente es similar a persistente y ello implica tener constancia. También podemos decir que vamos a descartar la opción A porque la esperanza no es algo suficiente para lograr las metas. Eso es otra cosa que tenemos que poner atención acá en este tipo de lectura. Si es suficiente la respuesta que nos dan para lograr lo que ellos nos piden. Entonces, el hecho de la esperanza no es algo suficiente para el logro de las metas. Se necesita la persistencia. Asimismo, la frecuencia, el entusiasmo y la inteligencia no se relacionan con la constancia y la persistencia en este contexto. Por lo tanto, las opciones C, la D y la E se descartan.
Entonces tenemos que la opción B parece ser la opción de respuesta correcta, pues quienes son persistentes y constantes lo pueden ser por medio de la insistencia. Continuamos con este ejercicio. Recordemos fijarnos muy bien en los signos de puntuación y veamos lo que nos piden antes de iniciar la lectura. Nos dicen que de ese párrafo se concluye que. Recordemos que cuando nos piden concluir es hacer deducciones y dice así: la relación más importante entre el cerebro y los otros órganos internos se establece por medio del sistema nervioso, el cual se divide en tres formaciones principales: el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Del párrafo anterior se concluye que la A. El sistema nervioso es el producto de la relación que se establece entre el cerebro y los otros órganos internos. B. No existe posibilidad de que otras relaciones interorgánicas, aparte de la que establece el sistema nervioso. C. Si el sistema nervioso se atrofia, se afecta la relación entre el cerebro y los otros órganos internos. D. De las tres formaciones del sistema nervioso, la más importante es la llamada sistema nervioso central. Y la última dice: además de las formaciones citadas, hay innumerables formaciones distintas dentro del sistema nervioso. Procedamos con el análisis. Primero, en este ejercicio se requiere llegar a una conclusión utilizando información del texto. En casos como este, recordemos que concluir significa deducir una verdad de otras que ya se admiten. Las verdades que se admiten corresponden con la información que provee el texto. Recordemos que todo lo tiene que proporcionar el texto. Y la verdad que se deduce aparece entre las opciones, de las cuales solamente una va a ser verdadera, y esa es la que constituye la respuesta correcta. De esta manera, entendida lo que dice ahí el texto, leyéndolo cuidadosamente, es que uno procede a hacer el análisis. Entonces veamos la A. La opción A presenta una afirmación que dice acá: frente al sentido total del texto carece de valor. El párrafo señala que el sistema nervioso establece una relación entre los órganos internos y el cerebro, pero no que aquel sea producto o resultado de esta relación. La B, la referencia que nos hace el texto a la relación es más importante. Permite suponer entonces que existen otras relaciones además de esta que se establece en el sistema nervioso. La opción B niega la posibilidad, entonces contradice el texto y no podría ser correcta. La opción D nos dice: este texto señala tres formaciones principales y no indica cuál es la más importante de las tres, mientras que esta opción plantea también que hay una que es superior. Entonces obtenemos una conclusión para lo que llegar a esta sería insuficiente la información que nos dan. Y la opción E afirma la existencia de innumerables formaciones distintas dentro del sistema nervioso, como es el caso de la D. Y en esta opción se obtiene una conclusión que no se fundamenta en el texto, porque si es correcto inferir la existencia de otras formaciones, no podemos, por la información que nos dan, afirmar que sean innumerables. Recordemos que innumerable es que no podemos contar las que son muchas y son distintas. Entonces acá la información no sería la correcta. Entonces, recordemos que para resolver este tipo de ítem tenemos que convertir la lectura en el orden que nosotros la entendemos. Aquí les pongo un grafiquito que resume en sí la información. ¿Qué pasa? El cerebro y la relación con los otros órganos internos está establecida por el sistema nervioso, y ese sistema nervioso se divide en el autónomo
en el central y en el periférico. Entonces, ¿qué pasa si ese sistema nervioso se daña, se atrofia? La palabra atrofiar significa dañar. Entonces, esa relación que existe entre los órganos internos y el cerebro también se dañaría. Por eso la opción correcta es la C. Chicos, este ejercicio es de razonamiento lógico matemático. Es un poco similar a los que hemos venido trabajando. Voy a leérselo y después les voy a dar unas recomendaciones de cómo pueden ir resolviendo este tipo de ejercicio. Dice, 4 muchachas van a una tienda en la cual solo hay blusas blancas y blusas rosadas. Si cada una de las muchachas compra 2 blusas, ¿cuál de las siguientes opciones sucede con certeza? Vean que nos mencionan otra vez la palabra con certeza. Quiere decir que tenemos que tener la suficiente información proveniente del enunciado o ítem que ahí nos dan. La A dice, al menos 2 de las muchachas compran una blusa blanca. B, al menos 2 de las muchachas escogen blusas del mismo color. C, las 4 muchachas compran una blusa blanca y otra rosada. D, las 4 muchachas compran al menos una blusa blanca. Y E, cada muchacha escoge sus 2 blusas en un mismo color. Ok, acá está la explicación. Vean. Tenemos que la opción A expresa que al menos 2 de las muchachas compran una blusa blanca. Lo que quiere decir que 2, 3 o las 4 compran cada una blusa blanca. Pero esto no sucede con certeza, ya que por ejemplo pudo haber sido que todas las muchachas compraran sus 2 blusas en color rosado. La opción C tampoco podemos decir que ocurre con certeza, pues puede ocurrir, por ejemplo, que las 8 blusas que compraron fueran blancas. La opción D tampoco puede afirmarse que sucede con certeza, pues bastaría con que una de ellas comprara 2 blusas rosadas para que ya esto no se cumpla. Lo que expresa la opción E no necesariamente ocurre, pues puede suceder que una de las muchachas escoja una blanca y una rosada. Entonces la que nos queda para analizar es la última, que es la B, y que es la que ocurre con certeza, debido a que los colores de las blusas son blanco y rosado. Cada una de las muchachas compra 2 blusas. Entonces, cada muchacha puede comprar las 2 blusas blancas o las 2 blusas rosadas, o una blanca y una rosada. Son las 3 opciones posibles que hay, pero como las muchachas son 4, una de ellas necesariamente va a repetir una de las escogencias que ya se hicieron. Entonces, esta sería la opción correcta. Uno busca y trata de deducir lo que hay más información, lo que se podría dar, pero con la información que tenemos. Recordemos que no podemos pensar que algo se da solo porque es posible, sino porque ahí tengamos la información suficiente para hacerlo, la deducción.